A todos, hermanos, nos gozamos con estas alabanzas, con estos cantos que acabamos de entonar. Y bueno, sin duda un canto muy apropiado, ¿verdad? Para preparar nuestro corazón para la predicación del día de hoy. No hay nada que nos pueda separar de ese amor del Señor, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias para estudiar, hermanos, el mensaje de hoy. Estamos estudiando una serie que se llama La personalidad del discípulo. Esta serie nos recuerda que nosotros como hijos de Dios tenemos que alabar al Señor, ¿verdad? Con nuestros 5 sentidos, nuestro cuerpo, cada uno de nuestros sentidos debe de estar dirigido a alabar a Dios, con nuestra alma, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de decidir. Las 3 deben de estar influenciadas por el Espíritu Santo de tal manera que mi voluntad, que mi mente, que mis emociones estén reguladas, estén controladas por el Espíritu Santo y por supuesto, hermanos, con nuestro espíritu. En esta serie, la personalidad del discípulo, estamos recordando entonces, hermanos, que como seres integrales, ¿verdad? O que integralmente el Hijo de Dios debe de tener como propósito alabar al Señor. En esta serie, dentro de esta serie, hemos venido hablando de nuestras emociones. Y lo primero que hemos dicho hace 3 o 4 mensajes es que las emociones son un regalo de Dios. Si alguien que está aquí presente o los hermanos que están viendo la transmisión no han visto no han presenciado los mensajes anteriores, los invitamos a que lo hagan para que podamos relacionar cada uno de los temas. Nuestras emociones son un regalo de Dios y nos fueron dadas, primero que nada, para disfrutar al máximo la creación de Dios, las criaturas de Dios, la vida. Nos fueron dadas para disfrutar al máximo a las personas, a nuestros seres amados. Nos fueron dadas para disfrutar al máximo nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Lamentablemente, a través del tiempo, a través de la vida, en algunos de nosotros nuestras emociones fueron lastimadas por X o Y circunstancias. Pero cuando llegamos a Cristo, una de las primeras cosas que Él hace a través de su Espíritu Santo es empezar un proceso de sanidad, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros, a efecto de que esas emociones estén sanas, estén listas, estén preparadas, estemos capacitados para entonces poder disfrutar. Quizás cuando venimos a Cristo no habíamos disfrutado ni siquiera un día de lluvia, nos molestaba el sol, nos molestaba el granizo, el calor, el frío y vivíamos como personas alejadas de la realidad, tristes, angustiadas, en el peor de los casos amargados. Pero cuando venimos a Cristo con su Espíritu Santo, Él entra a nuestro corazón y empieza a sanar, a transformar nuestras vidas con el propósito de capacitarnos para tener una inteligencia emocional, ¿verdad? Que sea agradable a los ojos de Dios. Y por eso es que el título de la predicación de hoy se llama La inteligencia emocional del discípulo. Hermanos, Dios quiere, bueno, déjenme regresar un poquito. El mundo necesita personas sanas emocionalmente. El mundo necesita personas sanas emocionalmente. Y Dios quiere que sus hijos seamos emocionalmente sanos. Dicen los que han estudiado la materia, porque el término inteligencia emocional definitivamente no es mío, ¿verdad? Es un término que tomé de lo que es común el día de hoy, de lo que se estudia incluso secularmente el día de hoy. Pero quiero darle una connotación cristiana, una connotación espiritual, porque a final de cuentas, todo lo que los especialistas estudian hoy en relación a la inteligencia emocional no es algo nuevo, no es algo que ellos hayan inventado. Nadie ha encontrado el hilo nuevo, nuevo. No, cada uno de esos principios ya estaban enseñados en la Biblia, ya estaban escritos en la palabra de Dios, solo que a veces los cristianos, ¿verdad?, nos hemos quedado atrás. Dicen entonces, ¿verdad?, o se dice entonces que la inteligencia emocional consta de 5 características
que si una persona reúne estas 5 características en su persona, entonces es alguien que va a tener una inteligencia emocional. La primera es autoconocimiento emocional, la segunda es autocontrol emocional, automotivación, reconocimiento de las emociones de los demás y posteriormente, ¿verdad? Esto le va a permitir tener buenas relaciones interpersonales. Esto le va a traer un equilibrio entre su mente y su corazón, porque algo que hemos dejado también establecido y claro en las últimas predicaciones es que para que una persona tenga éxito, antiguamente se creía que simple y sencillamente tenía que ser inteligente, y eso no es así, no es así, ¿verdad? Se necesita tener también inteligencia emocional. Es más, si una persona no tiene inteligencia emocional, aunque su IQ, ¿verdad?, su nivel intelectual sea muy elevado, no va a ser una persona exitosa, porque no va a tener ese equilibrio, no va a poder manejar sus emociones, no va a saber reaccionar adecuadamente, adaptarse al mundo que lo rodea. Se dice entonces, hermanos, que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, es la capacidad de motivarnos y de manejar adecuadamente nuestras relaciones. Es básicamente los puntos que están en la presentación que acabamos de ver. Hay quien dice que la inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere. Hay algunos que nacen con esa capacidad, pero la mayoría tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Vamos a estudiar cada una de estas 5 cosas y vamos a encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad?, ejemplos de hijos de Dios que tuvieron la capacidad, sí, en su vida. La capacidad en su vida, no por ellos, sino por quien estaba en ellos, Dios, de tener primero que nada autoconocimiento emocional. Acompáñenme por favor en sus Biblias al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8 al 11. Cuando hablamos del autoconocimiento emocional o el autocontrol emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, hermanos, a que nosotros como cristianos debemos de tener la capacidad de conocer nuestros propios sentimientos y emociones, pero sobre todo en cómo nos influyen en nuestro estado de ánimo, en cómo nos afecta. Debemos de aprender a conocernos de tal manera, hermanos, que tenemos la capacidad de descubrir cómo afecta a nuestro comportamiento cierto estado de ánimo. Debemos de aprender, hermanos, ¿verdad?, a ser sinceros y a reconocer en qué punto somos débiles. Porque con base en ello es como vamos a hablar, como vamos a actuar o como vamos a reaccionar. Si no lo hacemos así, vamos a terminar, hermanos, actuando equivocadamente, lastimando a alguien, lastimándonos a nosotros mismos y en el peor de los casos, ¿verdad?, pecando contra Dios. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8 al 11, un ejemplo de alguien que no tenía autocontrol emocional es Saúl. Dice la palabra de Dios, él va a experimentar una emoción primaria, el enojo. Dice, y se enojó Saúl en gran manera. Y ya dejamos en claro en el tema anterior que se llamó cómo debe reaccionar el discípulo ante sus emociones, que no es malo enojarse. El problema es dejarse dominar por el enojo, porque nos lleva a actuar equivocadamente, agresivamente, violentamente, a perder el control. Y entonces Saúl dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Evidentemente el que David fuese un hombre, un guerrero victorioso, alguien que se estaba ganando el respeto del pueblo, el amor del pueblo, la prudencia de David, el temor de Dios en el corazón de David que le llevó a tener buenas relaciones interpersonales, afectó el estado emocional de Saúl. Saúl tenía un punto débil, no tenía la capacidad de controlar, hermanos, sus emociones, y eso le llevaba a reaccionar equivocadamente. Porque dice el versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David
Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David, ¿qué dice? A la pared. Pero David lo evadió 2 veces. O sea, no le atinó a la primera. No sé si le pidió a su siervo o él personalmente fue y tomó su lanza y la volvió a arrojar, hermanos, sobre David. Era su siervo más fiel. Lo había librado del gigante Goliat. Era un hombre noble. Era un hombre que comandaba sus ejércitos. No era culpa de David, hermanos, haberse ganado el respeto del pueblo, la admiración del pueblo. No era su culpa. Pero Saúl, un hombre incapaz de tener el control de sus emociones y por lo tanto de reaccionar adecuadamente, ¿verdad?, actúa con violencia, queriendo acabar con aquella persona que era lo que él no era. Porque cuando no tenemos control sobre nuestras emociones, nos molesta que alguien sea lo que no somos nosotros. Y por eso muchas veces también actuamos agresivamente hacia esa persona, ya sea consciente o inconscientemente, porque no tenemos el control. Mas Saúl, dice, estaba temeroso de David por cuando Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Lo más triste es que Saúl sabía que David era así porque Dios estaba con él. Y por el simple hecho de que Saúl era consciente de que David era un hombre de Dios, un varón de Dios, que el Espíritu de Dios estaba en él y que por eso él había logrado lo que tenía en ese momento y que él podía seguir ese mismo camino, le debió de haber llevado a reaccionar apropiadamente en lugar de equivocadamente como lo estaba haciendo, pero eso era porque no sabía controlarse. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como Saúl, reaccionamos de una manera en la que nuestra esposa o esposos, ¿verdad?, según hombres o mujeres, o nuestros padres o nuestros hijos, nos dicen: oye, en este caso mi nombre, Germán, ¿verdad? Oye, Germán, cálmate, tranquilízate. Oye, mira, no, y no me calmo, y no esto, y hazle como quieras. Oye, pero es que mira, te están oyendo los niños, te están oyendo los vecinos, y no me importa, pues de una vez. Y no tenemos ese control. Y a veces nosotros mismos nos percatamos de que estamos reaccionando así, pero no podemos. No tenemos la capacidad de reaccionar. Pero vayamos al libro de Números. Números capítulo 16, versículos 2 al 5. El Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Y quiero aclarar 2 cosas, sobre todo para aquellos hermanos que tienen poco tiempo en el Señor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía temporalmente sobre cierto tipo de personas, en este caso los reyes, o los profetas, o incluso algunos a alguien del pueblo que servía como un instrumento de Dios, como por ejemplo Bezalel o Aholiab, que ayudaron a construir el tabernáculo. Cuando la labor terminaba, el Espíritu Santo salía, o bien si pecaban, el Espíritu Santo salía. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nunca sale, permanece en el corazón del creyente siempre. La segunda cosa, habla de que un espíritu malo de parte de Jehová venía y atormentaba a Saúl. No significa que Dios permite que un demonio, ¿verdad?, toma un demonio para castigar a Saúl y lo manda a la vida de Saúl para que entre en él y lo castigue. No, sino que Saúl, un hombre incontrolable, ¿verdad? Dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando yo no tengo control de mis emociones, particularmente cuando éstas se han desarrollado negativamente, Satanás aprovecha. Yo, hermanos, me coloco, es como si yo me autocolocara, hermanos, a la orilla de un abismo, ¿verdad? Y entonces Satanás lo único que hace es darme el empujón final. Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Satanás está aprovechando esa reacción carnal de Saúl y Dios está permitiéndole actuar. Por eso dice de parte de Dios. No es que él toma y se lo manda, no, él está permitiendo al enemigo, hermanos, atacar a Saúl, pero esperando que Saúl reaccione, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él ha dado puerta abierta al enemigo a actuar, hermanos, en su vida. Pero veamos el contraste de un hombre que tenía
control de sus emociones, y ese hombre está en Números capítulo 16, versículos 2 al 5. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y Moisés? Wow, era abismal. Moisés era un hombre que amaba los mandamientos de Dios. Dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hermanos, Coré, un hombre celoso de la autoridad de Moisés, que todo el mundo va con Moisés, le consulta a Moisés, ¿verdad? Se enoja, dice: ¿por qué nada más tú tienes autoridad? Yo también quiero estar delante del pueblo, yo también quiero tener autoridad sobre los demás. ¿Por qué nada más tú? Estamos cansados de ti. Fue como un golpe de estado, ¿verdad? Querían quitar, hermanos, al hombre que Dios había puesto, y como Coré sabía que no podía hacerlo, se rodea de un buen número de personas de renombre, que tenían una autoridad, que tenían voz, que el pueblo los escuchaba, para ir contra Moisés y quitarlo. Y dice el versículo 4: cuando oyó esto Moisés, ¿qué dice? No dice que Moisés se puso a discutir con ellos. No dice que, me gritas, te grito, me dices, te digo, porque yo también tengo boca, porque yo también me puedo defender, porque yo también puedo hablar, porque yo también puedo decir. No, Moisés, cuando escuchó este reclamo, cuando escuchó este grupo, lo que hizo, dice la palabra de Dios, se postró sobre su rostro. Y yo me pregunto, ¿qué se sentirá que 250 personas de tu pueblo te confronten por envidia al liderazgo? Porque no les gusta cómo estás haciendo las cosas. Porque creen que se debería de hacer a su manera y no a la manera en que tú la dices. Y dicen: yo lo podría hacer mejor que tú, así que quítate. Es más, estoy cansado de ver cómo lo haces tú. Lo voy a hacer yo y lo voy a hacer mejor. ¿Acaso Moisés no era de carne y hueso? ¿No sentía? ¿No sentía? Yo creo que sí. Pero él tenía algo, tenía control. Y sabía que lo mejor que él podía hacer era ir delante de Dios y decir: Señor, escucha a estos hombres, mira lo que están diciendo, mira cómo están actuando, sé tú quien valide mi liderazgo delante de ellos y quien les responda a ellos lo que ellos quieren. Dice el versículo 5: y habló a Coré, una vez que hubo orado, habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. ¿En qué tono le hablaría Moisés a Coré después de haber orado, hermanos? Ok, Coré, bueno, está bien. ¿Tú piensas eso? Adelante, no hay problema. Vamos a consultar a Jehová, vamos a verlo a él, y que él responda, que él decida. Si él decide que tú eres un mejor líder que yo, que tú eres quien debería estar delante del pueblo, tú eres quien debería tomar las decisiones, tú eres quien debería de marcar el rumbo, dice Moisés, yo me quito, me hago a un lado, sin ningún problema, pero que Dios decida. La historia la conocemos. Dios castigó severamente a estos hombres, ¿verdad?, por haberse levantado contra el hombre a quien Dios había puesto. Ahora, Moisés no siempre fue así. Porque Moisés es el hombre que golpeó 2 veces la peña. Es el hombre que quebró las tablas de la ley que Jehová el Señor le había dicho. Porque yo comenté hace rato que la inteligencia emocional es algo con lo que muy pocas personas nacen. En realidad, dije, la gran mayoría
tenemos que aprenderla. Y Moisés aprendió a tener control. Si ustedes y yo, hermanos, aprendemos a tener control sobre nuestras emociones, entonces vamos a tener la capacidad de aterrizar pacíficamente cualquier problema, de solucionar adecuadamente, de confrontar adecuadamente cualquier situación que se presente en nuestra vida, porque vamos a hablar con prudencia. Y aun cuando nos enojemos, porque es válido enojarse, porque es una emoción primaria que cualquier persona, que toda persona experimenta, no nos vamos a dejar llevar. Algo que el discípulo, aspectos que el discípulo debe considerar de sus emociones, se llamó un tema anterior, y ahí hablábamos que las emociones son un regalo de Dios, no son buenas ni malas, pero que cuando no sabemos controlarlas, no solamente tiene cosas positivas, sino también cosas negativas. Y ya vimos lo negativo en el caso de Saúl, pero también podemos ver lo positivo en el caso de Moisés. 2. Vamos a ver el ejemplo. Dijimos que la segunda cosa o la segunda característica es el autocontrol. Y quiero que vayamos, hermanos, aquí mismo en Números, al capítulo 12, versículo 3, autocontrol emocional. El autocontrol emocional, hermanos, es la capacidad de reflexionar y dominar nuestros sentimientos. Ojo, es la capacidad de no dejarnos llevar ciegamente por nuestras emociones. Es la capacidad de saber utilizar un lenguaje apropiado a pesar de cualquier circunstancia. De hecho, hoy en día no solamente se habla de inteligencia emocional, hermanos, ya también se habla de inteligencia verbal. De hecho, la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Ahí está la diferencia. Y ese autocontrol, para no dejarte llevar por las emociones, para no desbocar, para no hablar precipitadamente con nuestra boca, ¿verdad? Porque terminamos diciendo cosas terribles, lastimando terriblemente. Entonces tenemos que regresar de nuevo a aquel varón Moisés, capítulo 12, versículo 3, para ver cómo terminó siendo descrito por la palabra de Dios en Números capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios: y aquel varón Moisés, ¿qué dice? Era muy manso. No dice que era manso, dice que era muy manso. Pero agrega algo más. ¿Qué dice? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Qué impresionante! La Biblia dice que Noé era varón justo en toda su generación. Que en la época cuando Noé vivió no había alguien que lo superara en justicia. Y de Moisés se dice que él aprendió a desarrollar una inteligencia emocional tan hermosa que no solamente tenía conocimiento de sus emociones, no solo tenía la capacidad de controlarlo, pero ojo, con base en su relación con Dios, que tenía autocontrol. Y logró tener tal autocontrol que es descrito como un hombre manso. Jesucristo dijo en Mateo 11: aprended de mí que soy manso. Una de las primeras cosas que el discípulo de Cristo debiera de aprender de Cristo es a ser manso. Y la palabra mansedumbre, que significa poder controlado, es una palabra que significa que si alguien viene y te agrede y te lastima y te ofende y abusa de ti, tú puedes hacer lo mismo que él. Porque a lo mejor tienes el poder económico, el poder físico, la capacidad o el apoyo o las influencias para destrozarlo, para acabarlo, para decirle: conmigo no se mete nadie. Pero un hombre manso se controla y deja todo en las manos de Dios. Esa es mansedumbre. Por eso Moisés, cuando vino Coré,
lo escuchó, ok, y entró con Dios. Dijo, Señor, tengo un problema. Si lo resuelvo yo, lo voy a hacer mal. ¿Lo puedes resolver por mí, por favor? Y él lo resolvió por Moisés. Muy manso, dice la palabra de Dios, más que la gente de su tiempo. No sé cuál sea tu caso, hermano, pero el mío es largo el camino de recorrer todavía. Es muy largo. Pero si estamos trabajando ya en tratar de controlar nuestras emociones, vamos por buen rumbo. Si la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar porque podemos hablar, de defendernos porque podemos hacerlos, de arrojar las mismas piedras que podíamos haber, mejor callamos, dijimos, hablamos con prudencia, respondimos con respeto, tratamos de resolver las cosas de tal manera que al final hubiera armonía y pudieras seguir viendo a la cara a esas personas y no avergonzarte y un día tener que decir, hermano, discúlpame, pues es que me agarraste en mis 5 minutos y por eso te respondí mal, y pues yo sé que no, tú no esperabas que yo respondiera así, pero pues es que también te pasaste, ¿no? Yo creo que te lo merecías, si eres justo lo merecías. No. La mansedumbre no nos permite hacer eso. Eso es inteligencia emocional. Ahora entiendo por qué Dios puso a Moisés como el líder del pueblo. No era Moisés eso, insisto, es el que quebró las tablas de la ley, es el que golpeó dos veces la roca porque se enojó. Pero aprendió que no era la manera en la que un hombre de Dios vivía. Y Dios termina reconociéndolo. Vamos a ver el primer libro de Samuel, capítulo 24, porque hablábamos hace rato de David. Hablábamos de David y dijimos, a David, su rey, tomó la lanza, se la quiso clavar 2 veces, lo persiguió durante 13 años para matarlo, hermanos. David tuvo que terminar huyendo porque su rey quería acabar con él. Y envió a su ejército a una y otra provincia y encuéntrenmelo, y a donde lo encuentren me lo traen vivo o muerto. Vamos a ver cómo aquel hombre, David, reaccionó. Porque si de verdad, como dijimos, se ganó el respeto del pueblo y la autoridad porque él, a causa de quién estaba en él, vamos a comprobar en la Biblia entonces cómo reaccionaba David, o cómo reaccionó David cuando, como Moisés, tuvo la oportunidad de confrontar a sus enemigos. Porque déjenme decirles que Moisés, como líder del pueblo, tenía la facultad de confrontar y desechar a Coré, y podía hacerlo porque tenía la autoridad. Pero entonces hubiera sido visto como un autoritario. Y el resto del pueblo no se habría sujetado a él. Tuvo que demostrar que su autoridad provenía de Dios. Por eso hay veces que aunque nos cueste, nos quedamos callados y dejamos que sea Dios el que responda. Vamos a ver a David. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 24, versículos 3 al 7. El título de la predicación de hoy se llama La inteligencia emocional del discípulo. Las emociones, ¿qué son, hermanos? Un regalo de Dios, que son para disfrutar al máximo la vida, la creación de Dios, las criaturas de Dios, a las personas que nos rodean, nuestra comunión con Dios. No son buenas, no son malas, pero tienen partes positivas y partes negativas dependiendo de cómo reaccionemos nosotros. Dice el Señor en su palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 24, estamos en el mismo punto 2, autocontrol emocional. Es decir, dominar los sentimientos, no dejarse llevar ciegamente, utilizar adecuadamente el lenguaje. Veamos entonces a David. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl. Saúl lo venía persiguiendo, hermanos. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, una manera metafórica de hablar de una persona que entra en una cueva a hacer del baño, ¿verdad? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David
le dijeron, ojo, entonces, creo que se cortó la transmisión, Eloy. ¿No? ¿Está bien? Hermanos, es bien impresionante esto que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Por favor, les suplico su atención. Ojo, Dios nunca te va a dar la oportunidad de vengarte de tus enemigos. Ojo, Dios nunca te va a dar la oportunidad de vengarte de tus enemigos. Tú y yo nunca vamos a poder decir, es que Dios me lo puso. No, Dios nunca, porque Él dice, mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré, dice el Señor. Dice el libro de Hebreos, haciendo remembranza de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, estamos aquí en 1 de Samuel. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente se acercó, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Hermanos, no quiero ser vulgar por el vocabulario que quiero usar con libertad. Saúl entra, ¿verdad? Tiene la necesidad de hacer del baño, se quita su manto, no se da cuenta que David y sus hombres están en la cueva, y los hombres de David dicen, esta es la oportunidad, mátalo. Hace años que estás huyendo, perdiste a tu familia, perdiste tu casa, perdiste a tus padres, perdiste todo. Dios te lo puso, mátalo. David tenía en mente otra cosa. Va, ¿y por qué corta un pedacito del manto del rey? Para después decirle, oye rey, tuve la oportunidad de matarte y no lo hice, mira, aquí está la prueba. Y de hecho lo hace más adelante. David no se deja llevar, él tiene control emocional. Porque si él no hubiera tenido control emocional, él era alguien que después de años de ser perseguido, hubiera guardado enojo, hubiera guardado coraje, hubiera guardado resentimiento, hubiera guardado sed de venganza, y hubiera escuchado la voz de sus amigos, o de su ejército, perdón, de sus soldados. Pero no lo hizo. Dijo, mejor le voy a demostrar al rey que está equivocado en seguirme. Pero como David es un hombre temeroso de Dios, cuando le corta el manto, dice que se turbó el corazón de David. Porque cuando un discípulo de Cristo, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, hace algo que está fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo lo va a quebrantar. Germán, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando de esa manera? ¿Por qué estás murmurando? ¿Por qué estás promoviendo chismes en la iglesia? ¿Por qué estás causando divisiones? ¿Por qué levantas contiendas? ¿Por qué hablas en contra de los demás? Y el Espíritu Santo te quebranta y dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y retrocedes. Pero cuando el cristiano, porque en la primera temporada de esta serie de discipulado, la primera temporada fueron 29 sermones en los cuales hablé acerca de lo que es un discípulo, y en esta segunda temporada, que hoy es el mensaje número 14, estamos hablando de la personalidad del discípulo. Yo les dije que todo discípulo es un cristiano, pero que no todo cristiano es un discípulo. Probablemente algunas iglesias estemos llenas de cristianos, pero no de discípulos, y por eso tenemos tantos problemas. Tanta pereza, tanta flojera, tanta indiferencia, tanta frialdad. Por eso a veces somos tan parcos para dar, tan codos, tan carnales. Pero una iglesia que está llena de discípulos es diferente. Y cuando
se es un discípulo como David, aun cuando no era malo, lo que, entre comillas, lo que estaba haciendo, sí lo era. Porque el simple hecho de cortar el lienzo o la capa del rey era atentar en contra de él. Y él era el ungido de Jehová. Le estaba causando un daño a una propiedad suya y esa acción era incorrecta. Pero David entendió, lo sintió en su corazón. Dijo, estoy haciendo mal. Lo que yo creí que era bueno, no es bueno. Y por eso reprime a sus soldados. Por eso calla a los demás. Y deja entonces que su enemigo salga y se va. Libre. ¿No creen ustedes, hermanos, que eso es autocontrol? Yo creo que sí. La tercera cosa, según la lista que tenemos aquí, automotivación. Hermanos, habemos cristianos que no tenemos la capacidad de automotivarnos, de salir adelante si alguien no está allí atrás de nosotros correteándonos. Pero un discípulo es alguien que se automotiva. Es como el maestro de escuela dominical. Hermanos, el maestro de escuela dominical sale durante la hora de la clase y de la predicación y está todo el tiempo con los niños. Si él no se autoalimenta espiritualmente porque deja de oír palabra, con el tiempo se va a enfriar. Y tristemente hemos tenido hermanos que han durado mucho tiempo de maestros de escuela dominical y terminan de ser maestros para irse porque ya se enfriaron, porque no se alimentaron, no se automotivaron solos. Quiero que veamos a este hombre llamado David en el Salmo capítulo 42, versículo 11. Porque David, como un ser humano, sentía, se entristecía. Porque yo dije hace rato, ¿a poco Moisés no sentía? Claro que sí. ¿A poco creen ustedes que David no se sentía triste de vez en cuando? Después de 13 años, hermanos, de estar brincando de una ciudad a otra y de repente en un cerro, de repente en una cueva, de repente en una montaña, tener que comer a escondidas, hermanos, claro que se siente. Claro que te abates. Sientes tristeza, otra emoción primaria, tristeza. Pero yo dije que el problema no es sentir tristeza, el problema es dejarse encerrar por ella. Si ustedes, hermanos, si gocé del favor de su atención en los temas anteriores, y si no, se lo repito, de las 8 emociones básicas, la más complicada, con la que tenemos que tener más cuidado, es la tristeza. Porque dijimos que las emociones primarias, que son reacciones inmediatas, ¿verdad?, concluyen cuando lo que lo generó termina. Y que las secundarias se ocurren una vez que las primarias han sucedido, pero que también terminan. Pero yo les dije que cuando aquello que nos genera tristeza pasa, la tristeza se queda. Y por eso hay mucha gente que termina deprimida, en depresión, porque no sabe manejar esa tristeza. Y llegó la tristeza al corazón de David. No sabe gestionar esa emoción, y esa emoción llega al corazón de David, pero él sabe gestionarla adecuadamente. Y dice el Salmo capítulo 42: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué estaba pasando David? Ustedes han leído el Salmo 42, yo sé que sí, lo cantamos de hecho, ¿no? David está afligido, está triste, está angustiado, pero él se confronta a sí mismo. Se confronta a sí mismo y se dice a sí mismo, a su alma, a su mente, a sus emociones, porque dijimos que el alma es la capacidad de pensar, sentir y decidir. Es decir, ahí están las emociones. Él se da cuenta que está sintiendo tristeza, que tal vez está desanimando un poquito, y entonces dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Oye, ¿por qué me voy a inquietar? Dice David, ¿por qué me voy a angustiar? No hay razón para que yo me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Yo decido esperar en Dios. Yo decido que voy a alabarle, porque Él es mi salvación, Él es mi Dios. ¿Cómo se automotivó David? Primero que nada, reconoció la emoción. Tema anterior. Lo primero que tiene que hacer un discípulo es reconocer su emoción.
Y una vez que la reconoce, dice, ¿qué voy a hacer con ella? No voy a permitir que tome el control. No me voy a dejar dominar por ella. Y dice, no lo voy a hacer. Pero entonces dice, cuando uno decide, porque dijimos, hermanos, que Dios nos da la capacidad de decidir, y David decide mejor sustituir el temor por la esperanza en Dios, sustituir el temor por la alabanza a Dios, sustituir el temor por recordar que tiene un Salvador, sustituir el temor por recordar que Dios es su Dios, quien lo cuida, quien lo protege. Ay, hermanos, ¿cuántas lágrimas habríamos dejado de derramar hace tiempo si tan solo fuésemos como David? ¿Cuántas noches de dar vueltas por la cama y de estar agüitados por la vida si tan solo desarrolláramos la inteligencia emocional que el Espíritu Santo nos da y dijéramos, ¿por qué te abates, Germán? ¿Por qué te dejas? Esto no te va a vencer. Esto no va a acabar con tu fe. Esto no es más fuerte que tu Dios. Alábalo. Hermano, yo te invito a alabar a Dios. Estoy por grabar mi próximo devocional que publicamos todos los días, el Salmo 115. Dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre es la gloria. Y hermanos, dice el Salmo 11.1, el Salmo 11.1, igual hablando de esa automotivación, el mismo hombre, David, un hombre sin duda que aprendió a desarrollar una inteligencia emocional, porque desde niño fue ese niño adolescente de 15, no más de 17 años, que venció a Goliat, y lo venció porque él tenía inteligencia emocional, porque no se dejó dominar por un gigante, porque sabía quién estaba con él. Y dice el Salmo 11.1, porque hermanos, no falta quien se acerque a ti y te diga, oye, pues ya renuncia a la vida, ya quítate la vida, mira, si quieres yo te doy el arma. No vale la pena que sigas viviendo, ya para qué sufres, ya para qué luchas, a la gente no le importa, ya deja a tu familia, ya vete corriendo, sal corriendo, desaparécete, que se olviden de ti, a ver si así te valoran, porque hay gente que te dice eso. Sal corriendo, huye. Algunos de los que estamos aquí o los hermanos que están viendo la transmisión, algún día ha sentido el deseo de salir huyendo y decir, voy a desaparecer y que nadie sepa de mí. David escuchó esas voces, hermanos, y dice el Salmo 11.1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? David dice, Dios es mi refugio. ¿Cómo se atreven a decirme que salga huyendo como lo hace un ave? Hermano, ¿te has dado cuenta que de repente hay, ahora sí que pajaritos, hay aves, hay tortolitas por aquí en la Ciudad de México, hay pichones, hay palomas, y tú te acercas a ellos y ¿qué hace? Sale volando. ¿No? Es una reacción natural, sale huyendo. Dice David, ¿cómo se atreven a decirme a mí que salga huyendo? Yo no voy a huir, yo no voy a salir corriendo, porque yo en Jehová he confiado. 4. Reconocimiento de las emociones de los demás. Es decir, es la capacidad de darte cuenta cómo está reaccionando una persona, de ser empático con ella, de entender lo que le está afectando para lograr tener con esa persona un vínculo más estrecho, más duradero. Y qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 8 versículos 2 y 3 y Lucas capítulo 8 45 al 48. El primero, Mateo 8 19, 8 2, perdón. Mateo 8 2 y 3. Jesús era alguien tan perfecto, ¿verdad?, que tenía la capacidad de percibir las necesidades emocionales de los demás. Y eso le permitió llegar al quinto punto que vamos a ver, buenas relaciones interpersonales. Dice el versículo 2 de Mateo 8, y he aquí, vino un leproso
y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Hermanos, se me hace muy noble la manera en la que este leproso se acerca a Jesús. Porque recordemos nosotros, aquellos que no lo sabemos, que en aquellas épocas bíblicas los leprosos tenían prohibido acercarse a la gente. Tenían que usar una ropa con una especie de campanitas para que cuando ellos vinieran caminando y gente pasara cerca y escuchara esas campanitas, huyera rápido, se alejara rápido. Y el leproso tenía la responsabilidad de que si una persona sana no lo había visto y venía caminando hacia él, él salía gritando: leproso, leproso, para que esa gente huyera, se alejara y no se contaminara así ceremonialmente. Un leproso entonces era una persona que no solamente sufría físicamente lo duro, lo horrible de una enfermedad como lo es la lepra, sino que sufrían emocionalmente la soledad. El tener que vivir en lugares apartados, el no tener el amor de sus seres amados, el cariño, un toque. No. ¿Hace cuánto que este leproso no había sido amado por alguien, considerado por alguien, hablado con alguien? Hermanos, el peor castigo que tú le puedes dar a un ser humano es dejarlo solo, es aislarlo completamente. Y este leproso lo había vivido. Yo creo que pudo haber acercado con Jesús porque sabía quién era Jesús, conocía el poder de Jesús, y creo que le pudo haber dicho: Señor, sáname, como aquel ciego Bartimeo: Señor, sáname. Pero él no, él va con humildad, reconociendo su estado: Señor, si quieres. Y quizás, si no importa, pues finalmente estoy destinado, diríamos, a vivir así. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, a diferencia de otras personas, no le dijo: quiero, sé limpio. O bueno, sí se lo dijo, pero estoy aclarando, no fue lo primero. Lo primero que hizo, extendió su mano y lo tocó. ¿No ese es un acto, hermanos, de empatía? ¿No ese es un acto de reconocimiento que ante él tiene una persona que tiene una necesidad adicional, no me atrevo a decir mayor, pero sí adicional, como es la emocional? Yo creo que sí. Y lo toca, sin temor a contaminarse de la enfermedad y mucho menos ceremonialmente. La Biblia dice que Jesús cargó en él nuestras enfermedades, porque literalmente lo que la Biblia da a entender es que la enfermedad se le traspasaba a él sin causarle ningún daño. Lo toca. ¿Qué habrá sentido este hombre, hermanos, en ese momento? El rabí Jesús lo ha visto, lo ha escuchado, lo toca y le dice: claro que sí quiero, sé limpio. Y al instante, dice, la lepra desapareció. Lucas 8:45 al 48. Un ejemplo más que pareciera que no tiene relación con lo que acabamos de ver, pero permítanme explicarles por qué me parece que sí, y por eso lo uso en este momento. La serie que estamos estudiando se llama La personalidad del discípulo. Es la segunda temporada de una serie de predicaciones en las cuales estamos aprendiendo la necesidad de que la iglesia tenga discípulos. Y dentro de esta segunda temporada estamos hablando de lo importante que es que el cristiano entienda que Dios quiere discípulos sanos emocionalmente, para entonces poder trabajar en la iglesia, poder trabajar en los ministerios, poder servir, hermanos, al Señor. Dice Lucas 8:45 al 48. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando
Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué Jesús evidencia a esta mujer que quiso pasar desapercibida? Porque ella, a causa de su flujo de sangre que tenía muchos años, tampoco podía acercarse porque contaminaba también ceremonialmente. Pero se acerca con Jesús, quiere pasar desapercibida, todo lo que quiere es poder sanar para poder igual regresar con su familia, para poder igual ser amada, para poder igual ser vista, ser considerada, ser tocada. Jesús no lo dice para ponerla en vergüenza, al contrario, lo dice para que los demás se den cuenta que para él nadie pasaba desapercibido y que era importante para él. Y le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz, vete tranquila, vete contenta, vete con gozo. Ese fue el día más feliz de la vida de esta mujer. Y finalmente, para terminar, hermanos, estos 5 puntos e irme ya encaminando a la recta final de la predicación, todavía me falta un pequeño detalle: buenas relaciones interpersonales. Una persona que tiene, hermanos, que ha desarrollado inteligencia emocional, tiene autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, automotivación, reconocimiento de las emociones de los demás y buenas relaciones interpersonales, es decir, se lleva bien con todo mundo. ¿Por qué? Porque las buenas relaciones interpersonales son necesarias en la escuela, son necesarias en la familia, son necesarias en el trabajo. Hermano, hermana, ¿cómo eres tú ahí en la escuela? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Eres el gruñón al que nadie se le puede acercar para saludarlo porque le voy a responder con una cara o con un enojo? ¿O eres aquel al que todo el mundo puede saludar porque les da una sonrisa, que no importa si es el vigilante, no importa si es la persona de la limpieza? No estoy degradando ninguna función, pero a veces ese tipo de personas pasan desapercibidos para nosotros o para algunas personas. O es el más alto directivo, o es el maestro, es el director. Tienes una sonrisa para todos, todo el mundo sabe que todo el mundo lo puede pasar por alto, pero tú no. ¿Y te llevas bien con todos? O alguien se tiene que acercar con las personas nuevas y decirle: oye, mira, no te acerques con ese hermano porque tiene un carácter que pues mejor aguas. Te lo aviso porque antes de que pase, pues mejor te digo, ¿no? No, hermanos, no deberíamos de haber ese tipo de personas en la iglesia. Dice Romanos 12:18 y Proverbios 16:7. Romanos capítulo 12, versículo 18, insisto, me estoy encaminando a la recta final, pero quiero cerrar con una parte, hermanos, muy importante. Creo que ya me extendí demasiado, voy un poquito más rápido. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. No siempre se puede llevar uno bien con todos, eso es un hecho, pero no depende de nosotros, depende de ellos. Hay gente que de plano no le gusta, bueno, que no dependa de ti. Pero y las personas, hermanos, a las que les caigo mal por alguna razón injusta, ¿qué puedo hacer con ellas? Les voy a leer Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si ustedes y yo somos discípulos de Cristo, que aprendemos a desarrollar inteligencia emocional que nos lleva a tener sanas relaciones interpersonales, tarde o temprano aquellas personas van a empezar a querer tener un trato con nosotros. Pregunto, ¿por qué el cristiano puede tener inteligencia emocional? ¿Por qué el discípulo de Cristo puede aprender a desarrollar inteligencia emocional? Aunque ya lo dije, quiero cerrar y con eso termino la predicación de hoy, ¿verdad? 3 pasajes más: Tito capítulo 3, versículos 3 al 6, Filipenses 1:6 y Efesios 4:12. Los últimos los voy a leer ya nada más rápidamente, pero me voy a estacionar unos minutos más en Tito capítulo 3, versículos 3 al 6. Hermano, hermana, ¿cómo estamos emocionalmente? ¿Por qué podemos tener inteligencia emocional? Porque la palabra de Dios en Tito capítulo 3, versículos 3 al 6 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo
ignorantes, tontos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mal comportamiento, mala situación emocional, pero, y aquí está el pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, y aquí está la clave, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dos términos: regeneración y renovación. El término griego que se traduce como renovación, hermanos, significa literalmente nuevo nacimiento. Literalmente nuevo nacimiento. Y el término griego que se traduce como renovación significa un nuevo desarrollo. Es decir, cuando una persona es salva porque viene a Cristo, en ese momento es como si literalmente volviera a nacer. Literalmente vuelve a nacer. Por eso es que el cristiano no puede decir, es que yo no puedo. Dios sabe que yo no puedo tener control. Dios sabe que yo no me puedo dominar. Dios sabe que... No, el que no sabe eres tú. Porque Dios sabe que sí puedes. Porque nos dio la capacidad de hacerlo. Porque nacimos de nuevo, y al nacer de nuevo nos dio la capacidad de tener un nuevo desarrollo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Eso implica entonces que si yo a través de los años sigo siendo una persona enferma emocionalmente, es porque o no he nacido de nuevo, o no le he permitido al Espíritu Santo que desarrolle en mí todo lo que Él quiere para que yo sea emocionalmente sano. Así de simple, hermanos, así de fuerte. Un creyente carnal hace lo que le dictan sus emociones, pero un discípulo de Cristo hace lo que a Dios le agrada. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios, hermanos, no hace las cosas a medias y no las hace mal. Él actúa perfectamente. Y dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Él comienza a hacer, que es sanar emocionalmente al creyente en el momento de la salvación, lo va a llevar a término. Así que la culpa no es de Dios, es mía. Yo dije, hermanos, no recuerdo si en la predicación del miércoles o del domingo, porque a veces platicaba que hay un hermano que ya no sé si digo una cosa el domingo o el miércoles o en el discipulado o a quién, pero yo decía que ya se nos quite de la cabecita esa idea, ese pensamiento de, es que Dios sabe cómo soy yo, es que Dios me conoce, así me quiere Dios. No es cierto. Esas son ideas con las cuales tú y yo nos hemos engañado toda la vida y nos hemos justificado. No, Dios dice, nos hizo nacer de nuevo con la capacidad de tener un nuevo desarrollo, y lo que Él empieza, lo termina perfectamente. Efesios 4:12, primera parte, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo puedo yo aprender con todas las predicaciones y sermones que escuchas aquí en la iglesia, y hermanos que nos honran, que no son de nuestra iglesia, pero que se conectan a nuestras transmisiones? Toda la palabra que tú escuchas en tu iglesia, de tu pastor, de tus predicadores, tiene como fin llevarnos precisamente a esa perfección a cada uno de nosotros, a esa madurez. Conclusión, hermanos, si ustedes y yo, alguno de nosotros hoy aún no somos personas emocionalmente sanas, hoy es un buen día para iniciar ese camino de sanidad, para ser mejores discípulos de Cristo. Que Dios los bendiga.